Sinaloa está paralizado. Los negocios cierran antes, está muerto en la noche. Nada abre en la noche, los negocios cierran temprano, no hay taxis prácticamente durante la noche. Bueno, en las escuelas los papás no llevan a los niños por miedo a las balaceras. Hay algunos estados que claramente están jalando la tendencia a la alza, particularmente el caso de Sinaloa, ¿no? Es el más notorio, pero también está Tabasco y Guanajuato, que por ahí había mejorado un poco. Trae un repunte de violencia también importante, lo mismo Guerrero y Colima y otros estados que siguen por los cielos, como Morelos, como el caso de Baja California, Chihuahua y Sonora. Uh-huh. ¿Están tratando de hacer actos mediáticos desde tu punto de vista para tapar la sensación? Mira, yo lo que creo que está sucediendo al inicio de este gobierno es que les dejaron una bomba de tiempo que estalló, ¿no? O sea, no necesariamente este repunte de la violencia responde a lo que ha hecho o dejado de hacer este gobierno, lleva realmente muy poco tiempo. El tema es que había estados que estaban extremadamente calientes o ya de plano en guerra, como el caso de Sinaloa, que empezó en agosto, digamos, esta guerrilla dentro del cártel de Sinaloa. Tabasco viene desde enero, Morelos desde el año pasado, Colima lleva algunos años, Guanajuato pues ni se diga, lleva ya varios años en una situación de violencia, pero entonces le entregaron el gobierno con conflictos en efervescencia. Sí creo que hay un notorio cambio en la disposición a combatir al crimen organizado. Hemos visto mucho más actuaciones de la Guardia Nacional y del Ejército. Por otro lado está la operación Enjambre que se realizó en el Estado de México. Ahora es muy pronto para saber si eso tendrá o no un efecto en disuadir la violencia. Al menos el mensaje creo que sí es distinto, particularmente después de lo que pasó en Estado de México con la operación Enjambre. El mensaje ahí a las autoridades municipales creo que es importante, de decir, un poco se acabó la fiesta de andar haciendo pactos criminales, la total impunidad. No tanto así a nivel estatal, porque pues Rocha sigue campante en su estado, y por otro lado tenemos Guerrero, donde es cada vez más evidente el nivel de colusión del crimen organizado con las autoridades estatales. Lo que me preocuparía a mí más bien, Carlos, es que ante este repunte de la violencia o esta situación efervescente de violencia se eche para atrás el gobierno en esta primera intención que tuvo de combatir al crimen organizado, porque suele ser esa la respuesta. Se empiezan a calentar las cosas y prefieren dejar de combatir para tratar de apagarlas. Deberían de recordar que la inacción es lo que nos llevó a este punto y habrá que insistir, habrá que esperar y ojalá no se eche para atrás el gobierno en esta intención de combatir al crimen organizado y todo lo contrario, vaya más allá, vaya por la colusión a nivel estatal, vaya por más cabezas criminales y por una acción mucho más decidida contra el crimen organizado. Uh-huh. Hay una preocupación de Estados Unidos expresada públicamente por Donald Trump en el sentido de México se ha cruzado de brazos frente a los criminales. ¿Crees que con estos dos casos emblemáticos de Guerrero y Sinaloa, que cayeran los gobernadores, que ahí va hasta la decisión política de Claudia Sheinbaum, claro, consultada con Palenque, si no, no va a jalar, podría mandar una señal positiva en este sentido de cara a lo que es, pues ya asombroso, ¿no? Sí, a ver, yo creo que sería una señal positiva no solo a Estados Unidos, sino a los propios mexicanos, porque francamente, sobre todo el caso de Rocha ha sido pues realmente grave y indignante. Escandaloso. Sí, y le levantaron la mano, recordemos, el día después de que se le acusa olvidemos por un momento del tema del Mayo, del asesinato de su principal opositor político. El día después le levantaron la mano el presidente y la presidenta electa en ese entonces, Claudia Sheinbaum. Ahora, es bien importante lo que mencionas de Estados Unidos. En una entrevista, Donald Trump dijo muy claramente, si México no empieza a actuar contra el crimen organizado, nosotros vamos a empezar a sacar a la luz los casos de colusión del régimen con el crimen organizado. Esto quiere decir que tienen información, o al menos él percibe que tienen información al respecto, y yo creo que esa va a ser una de las palancas que va a estar activando el gobierno de Donald Trump para tratar de presionar a actuar al gobierno mexicano. Por otro lado, veo muy difícil, Carlos, que vayan hasta esas instancias en el gobierno mexicano, porque desgraciadamente ese tipo de pactos y arreglos político-criminales están en la esencia del fortalecimiento político del régimen, sobre todo en esos estados del Pacífico y por otro lado también en estados como Tamaulipas, y muy difícilmente van a dejar actuar a las autoridades hasta allá. Ese gobernador es un especialista en
moverse incesantemente en la arena movediza. No. Y así se va hundiendo poquito a poquito, solito. Es que si el Mayo Zambada hubiera dicho que se iba a reunir con Felipe Calderón para platicar unos asuntos, pues imagínese lo rico que hubiera estado para López Obrador, para los morenistas. Se morían de ganas de que la primera declaración del Mayo Zambada salpicara a Calderón, a García Luna, a Cabeza de Vaca. ¿Pero qué creen? La primera declaración del Mayo Zambada salpicó al gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha, porque dijo que se iba a reunir con él, como algo absolutamente habitual, que en Sinaloa, pregunte usted en las calles, todo mundo sabe que hay diálogo y comunicación entre el gobernador y el Mayo, o por lo menos había hasta hace unos días. Y resulta que el Mayo, al primero que salpica, es al gobernador de Sinaloa. Y habla de que iba de mediador a una reunión con su principal rival político, pero no solo eso. El principal rival político, Héctor Melesio Cuen, es asesinado ese mismo día. Pero no solo eso, dice que su seguridad estaba encargada de un mando de la Policía Judicial del estado de Sinaloa. Embarradísimo Morena en Sinaloa en las primeras declaraciones del Mayo, y entonces, pues, hacer malabares, a tropezar. Tan fácil que hubiera sido que el Mayo salpicara a Calderón. Rápido le hacían una solicitud de extradición al gobierno de España. ¡Mándeme a Calderón! Sí, Calderón también vive en España, igual que Peña Nieto. Sí, de regreso, extraditado, que responda. Pero para su mala suerte, que al que empinan es un gobernador de Morena. No, pues no, ni investigación, ni citado a declarar, ni orden de aprehensión, ni la UIF. No. Becho, abacho y apapacho al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Y vaya bronca que ha tenido Morena, porque encima la Fiscalía de Sinaloa dice que Héctor Melesio Cuen, el gran rival político de Rubén Rocha, es asesinado en un incidente que no tiene nada que ver con lo del Mayo y que fue un robo a su vehículo. Y entonces en Sinaloa empiezan todos a decir, es culpa del gobernador, lo mandó matar, porque además Héctor Melesio Cuen, en una de sus últimas declaraciones antes de ser asesinado, denunció que el gobernador le había quitado los elementos de la Guardia Nacional, que temía por su vida y que lo hacía responsable de lo que le pasara. Pues se prende todo mundo y diciendo, principal sospechoso, el gobernador de Sinaloa. Pero en eso sale el Mayo y dice, no, Héctor Melesio Cuen lo mataron ahí, en el mismo hecho donde estaba yo. Y luego sale la Fiscalía General de la República, la nacional, y le da la razón al Mayo y exhibe todas las irregularidades y las mentiras de la investigación de la Fiscalía de Sinaloa.